Gema querida, bienvenida a este que es tu canal. Gracias, gracias. No sabes, estoy contenta de estar contigo. Yo te sigo, todo el contenido que subes es de verdad interesante, es muy importante y creo que la misión, la labor que tú desempeñas y todos los granitos que estás dejando por todos lados regados, yo sé que estos van a dar mucho fruto y que estás haciendo también tú tu misión, tu trabajo y para mí también es un honor estar contigo. Gema, se fue el 2023 con tantas caídas y cuando hablo de las caídas, primero voy a comenzar por los seres humanos que en este momento lloran a sus seres queridos, por tanto, a pesar que hay que caer para levantarnos y decir quién es el bueno y quién es el malo, quién es el amigo, quién es el enemigo. En este final de año, tú que tienes esta evidencia, que puedes tener ese regalo de ver los seres y comunicarse con ellos, ¿qué le dirías a las personas que en este mes tan triste y alegre, porque unos celebran y otros lloran? Así es. ¿Qué les diría? Les diría que para poder primero entender el proceso que vivimos y que vamos a vivir prácticamente tanto de un lado como del otro lado y tratar de entenderlo es comprender primero quiénes somos. Desde ahí vas a poder entender el mundo desde otra perspectiva más elevada que funcione mejor. Y por consecuencia, vamos a poner el ejemplo, si yo estoy aquí y estoy contemplando una realidad diferente y estoy siendo parte de esa realidad, voy a poder tener un vínculo mejor con aquellos seres queridos que ya no están. Entonces, la muerte se experimenta, ¿por qué? Porque es una forma de abrir nuestro corazón. Y no solo nuestro corazón, sino también nuestra conciencia. Nosotros a veces no nos damos cuenta que amamos de una forma tan limitada y tan pequeña, porque te amo porque te amo porque me comunico contigo, te amo porque estás, te amo porque muchas cosas, pero está aquí tangible, en la forma en que a mí me da comodidad. Pero cuando se rompe ese vínculo, ¿sabes qué pasa? Se rompen muchas cosas y con ellas abrimos nuestros sentidos, abrimos nuestro ser, nos abrimos a un mundo energético y con eso no quiero decir que entramos en un caos para buscar respuestas, no. Creo que es por una naturalidad, porque somos y venimos de esa naturalidad, de esa energía y consecuencia entramos en mundos internos que son tan profundos y que estos nos conectan a la vez en mundos muy elevados y entonces empezamos a amar de una manera que nunca habíamos imaginado que podíamos llegar a tocar. Te amo aún sin verte, te amo aún sin escucharte, te amo a pesar de que ya no estoy compartiendo nada de lo que compartía, te sigo amando porque aunque no sé dónde estás, pero sí tengo conciencia de que en algún punto del universo estás, existes y que desde aquí todavía te sigo queriendo y amando. Entonces, entramos y tocamos de una forma tan sutil, tan amorosa, un amor incondicional del que no habíamos querido ni siquiera ni nos imaginábamos cómo podría ser ese amor incondicional. Entonces, cuando nuestros seres queridos se van, ellos mismos no nos llevan con ellos, nos llevan a esos mundos incondicionales en los que abrimos una parte de nosotros que nos permitimos empezar a ser diferentes, porque nos tocamos a nosotros mismos en una realidad y la realidad es que aprendemos a comenzar a disfrutar lo que dejó de tener importancia. Entonces empezamos a tomar más conciencia de lo que es vivir y vivir intensamente y no la intensidad en la que me arrastra, se desborda y entonces yo ya no tengo el control, sino la intensidad en la que estoy disfrutando, estoy sabiendo qué es vivir, qué es experimentar realmente el amor de forma consciente, sabiendo dentro de una realidad que esto puede cambiar. Y entonces, ya cuando tocamos este proceso que decimos, ya estoy entrando en esa realidad de conciencia, creo y considero que todos aquellos que en especial este año dejamos ir. ¿Por qué?
porque sabemos que no es nuestra decisión. Entonces ya te dejé ir porque no fue mi decisión, era una decisión más elevada, tuya o de quien haya sido, pero era una decisión más elevada. Ya te dejé ir, dejé que fueras tu camino, pero ahora, ahora conecto, conecto con tu ser, conecto en estas fechas recordando, haciendo una remembranza de lo que tú significaste para mí y de esa manera se llama amor incondicional. Entonces creo que toda eh, lo que yo puedo proyectar en este momento para todas las personas que ya dejaron ir a un ser querido, la mejor manera de tocar ese amor incondicional es haciendo una remembranza, no con dolor, sino con amor. El que estoy ahorita teniendo un pensamiento, un sentimiento hacia ti de una forma muy presente, muy auténtica, donde estoy tocándote sin tocar. Te estoy dando un lugar sin que estés. Entonces, creo que eso es algo bien importante que tenemos que tomar en consideración, sobre todo porque este año fue muy crudo. Este año fue muy crudo, muy real, fue muy significativo en muchos aspectos de nuestra vida, creo que de forma muy individual y de forma muy colectiva. Empezamos a cambiar ideas, empezaron a caer esas ideas antiguas, viejas, y empezaron a formarse unas ideas, pero no eran ideas sacadas por un juicio, sino ideas ya basadas en una realidad, ya tocando una experiencia donde te das cuenta que lo que tú creías no era, que los mundos que tú veías tampoco existían. Entonces, creo que es muy importante que esta preparación la observemos y empecemos a pasar al siguiente nivel, porque el siguiente nivel es real, es auténtico. Entonces, ahorita imaginamos, pero el otro estamos jugando en una realidad. Entonces, creo que debe ser muy significativo esto. ¿Y qué les digo a las personas que todavía están sufriendo ese duelo? Primero, diría, date ese permiso, claro, por supuesto, de sufrir ese duelo, pero también date ese permiso de hacer la conversión, porque si no, nunca vas a poder tener ese vínculo con tu ser querido, ya sea a través del sueño, a través de lo que tú quieras, pero necesitas hacer esa conversión del dolor a poder empezar a hacer significativo esa presencia de una manera en que a lo mejor ya no está, pero va a estar dentro de ti y va a estar contigo cuantas veces quiera, cuantas veces tú desees y cuantas veces tú lo permites mediante que tú subes tu vibración, mediante tú eres consciente que tarde o temprano tú, yo, todos estamos jugando ese juego en que a veces nos va a tocar tener que despedir a alguien y dejar ir, y a veces a lo mejor ya nos va a tocar a nosotros, ¿no? En algún punto más lejano, pero esa es parte de la realidad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que nos cuesta mucho trabajo vivir en una realidad. Por eso vivimos engañados, por eso generamos ideas que no van, que no son y que no funcionan. Entonces tenemos que entrar en realidades. Eso es lo que yo les diría. Todo lo que dijo me encanta. Todo lo que has dicho tiene tanto sentido. Es que es increíble. Primero porque la gente no ha aprendido, Gema, a amarse, a perdonarse y a decir, no importa, como acabas de decir tan hermoso, no importa en qué parte del universo estés, te amo. No importa, ¿no? Es como, creo que se nos ha olvidado la palabra perdón, Gema. Y sobre todo, respeto, porque yo creo que cuando aprendemos a respetar tanto las ideas, las acciones de los demás, entramos en otras frecuencias que nos permite entrar en nosotros en una frecuencia que nos dé claridad. Pero cuando vivimos a través de las ideas, acciones de los demás, obviamente terminamos siendo parte de mundos que no nos gustan, que nos lastiman, porque no son nuestras propias ideas, las estamos compartiendo. Entonces creo que cuando entendemos que yo estoy respetando desde un momento dado un viaje que decidió tomar una persona que yo amaba. Y ese viaje puede ser al otro mundo o puede ser a otros mundos más elevados en los que ya no hay un retorno. Entonces, si nosotros aprendemos a decir que te vaya bien,
a decir todo lo que deseamos que esa persona disfrute en ese viaje, que puede tener un retorno o puede que ya no lo tenga. Si no aprendemos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, siempre vamos a estar sufriendo, por poner ese ejemplo nada más, pero cuesta mucho trabajo entender las decisiones de los demás y creemos que cuando sucede algo, creemos que el mundo, el universo, Dios, la fuente, la deidad y todos los dioses y todo lo que tú tengas en tus ideas tiene toda la culpa porque te están castigando y no es así. Nosotros mismos nos castigamos porque no queremos ver un mundo real. Entonces, creo que eso es lo estoy remarcando mucho, mi querida Moni. ¿Por qué? Porque es verdad que este año, en especial, en esencia, nos entró en otras realidades. Yo te puedo decir que hubo mucho reclamo físico, mucho reclamo físico. ¿Qué quiere decir? El cuerpo dijo, hasta aquí. O me atiendes o me atiendes, o me volteas a ver o me volteas a ver, o compaginas realmente la verdadera realidad de lo que sucede en tu mundo interno y empiezas a unificar tus fuerzas o hasta aquí. Y entonces me declaro en huelga. Entonces hubo mucha demanda física. Ajá, de decir: "Oye, ¿qué estoy pasando?". Yo era tan sana, y de repente empecé con esta molestia, con esta molestia, con esta molestia. Entonces, fue parte de que nos diéramos cuenta que las cosas que no tenían importancia, sí eran importantes, y que aquellas cosas a las cuales nos estábamos enfocando de una manera equivocada, empezaron a redireccionar para entrar en una realidad. Entonces, tiene un sentido que nos está direccionando y preparando para este nuevo comienzo. Gema, qué bueno que Gema está aquí con nosotros porque es un momento tan débil, este del terminar un año, y muchos quizás allí esperando que alguien lleve esa palabra para decirle, nos vamos a encontrar nuevamente. Tú que tienes el regalo de la canalización, de escuchar a los seres que trascienden, cuéntale un poco a la gente de cómo ves a estas personas. ¿Será que realmente cuando estamos aquí físicamente y lloramos a nuestros seres queridos, ellos constantemente sufren como los colocan en tantas fotos o videos o nos transmiten esa parte tan, tan horrible de una bruja o de un fantasma, algo fantasmal? Te voy a decir la verdad, todos los panoramas son ciertos, son posibles, porque estamos viendo y somos energía. Entonces, todos los panoramas tienen y adoptan diferentes escenarios. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un ser que ya trascendió de repente se da cuenta que trasciende y cuando despierta ya está el funeral? Vamos a poner el ejemplo y tal vez lo está contemplando, pero no está dentro de la escena. ¿Por qué razón? Porque ya pertenece a otro plan, pero lo está contemplando, fíjate, nada más, lo contempla. Entonces, a lo mejor puede ser que todavía, como está reciente, puede sentir cierto dolor, porque está reciente. Entonces, el cuerpo en automático deja de existir hasta cierto determinado tiempo, y digo, ¿por qué deja de existir? Porque todavía se siente, todavía el cuerpo va sintiendo, tiene sensaciones. Entonces, esas sensaciones todavía están vinculadas a ese ser que ya partió. Entonces, por ahí entra y llega también la información. Incluso te puedo decir que puede ser un despertar muy traumático. Vamos a poner un ejemplo, si alguien en un momento dado perdió la conciencia, la noción del tiempo y de repente ya se encuentra que ya trascendió. Entonces, de repente, el que tanta gente reunida esté llorando, esté invocándolo, porque esa es la realidad, es una invocación, lo que se hace, ¿no? Estarle llamando. Entonces, el alma puede en un momento dado vincularse y entrar en un sufrimiento, por supuesto. Entonces, hay muchas personas que dicen, mira, ya déjalo que se vaya, déjalo que mira, porque yo he visto tantas veces que luego lo regresa, se queda atorado. Sí, también puede ser esa posibilidad, se puede dar,
que no es una regla, definitivamente no es una regla. Ahora voy a decir, se puede dar en un momento dado que el desprendimiento y el cambio, la trascendencia se da de forma automática, sube a planos más elevados y de repente entra en una vinculación con sus seres queridos, sí, también se puede dar, y cuando suben a planos más elevados se puede dar a través de los sueños, porque tu ser querido pues ya trascendió, está en un mejor lugar, tiene una comodidad, goza de privilegios, entonces, pues bueno, la vinculación se da con la persona que esté más receptiva, que tenga menos dolor, y aquí entra esta comunicación. Ahora, ¿qué pasa si están en otros planos más bajos? ¿Se puede dar? Por supuesto, también se puede dar. Entonces, ¿puede surgir que yo puedo ver a mi ser querido que no está bien? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Los privilegios no son tan abundantes y tan generosos como el alma que ya trascendió, pero ¿qué pasa? Que como es energía, acumula energía, junta la fuerza para poder entrar en esa conexión y que se dé la forma en que me puedas a mí ver cómo estoy para que me ayudes. ¿Pueden pedir ayuda? Sí. Directamente, como decir, ¿te necesito ayuda? No. Entonces hay que observar. ¿Por qué comento todo esto, mi querida Moni? Porque el próximo año va a haber mucho despertar. Entonces, va a haber mucho despertar, va a haber mucha conciencia, se van a unificar y se están unificando los mundos. Esos mundos que eran imposibles de creer, pues yo creo que también aquí la ciencia va a entrar en esos mundos en los que ya van a empezar como esa parte de investigación. Ajá. Yo creo que ya no podemos vivir a ciegas en mundos que decimos, si no son comprobables, no existen. Yo creo que ya empezó un despertar demasiado fuerte, un recorrido de voz en voz, de varios testimonios, que todo esto ha venido a despertar una curiosidad. Entonces, el próximo año yo siento que viene mucho en cuestión de investigación también a darle un enfoque más formal a esto, con un sustento mejor en donde creo que esto va a ayudar mucho a la humanidad a un despertar. Ya es demasiado ruido el que hay, ¿no? Ya es demasiada invasión que hay con respecto a estos mundos que ya es inevitable decir, o sea, los voy a ignorar, ¿no? Entonces yo creo que va a ser este despertar y no solamente en este tema, sino en muchos otros temas más. Sí, todo, vamos a ponerlo de esta manera, ¿qué familiar no quiere que su familiar, que su amor, que su hijo, que sus padres, sus hermanos, sus amigos, al pasar al otro lado tengan la mejor forma de pasar? Usualmente no queremos entender que quizás hay que tratar más a las personas en este lado físico, no en el lado del otro lado. Ahora, ¿puedes explicarle a la gente esto que la gente llama muerte? Que todavía hay mucha gente que está convencida que de verdad se mueren y se duermen por siglos, por años. Bueno, es que ahí tenemos, y discúlpame que saque una historia, porque creo que dentro de esa parte de la historia se ha creído y se ha convencido, y sé que no es del todo sustentado, porque te lo vuelvo a decir, hoy en día las ideas se están rompiendo, las ideas que nos vendieron, las ideas que compramos, todo. Y estoy hablando en todos los sistemas. Entonces, conocemos una historia en donde, pues, a base de la religión dice, ¿no? Jesús murió y no sé qué, y no sé qué tanto. Y entonces digo, murió para y te enseñó, o más bien fue para mostrarte. No Ah, entendí. Ajá, fue para mostrarte que el camino, el recorrido, en un aquí habría que comprobar, pero esto sería otro tema, ¿no? Pero lo voy a poner nada más de ese punto más simple. Por mucho que hubiera sido un cuento que te vendieron y que no es del todo real, al final de cuentas tiene una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que te vinieron a mostrar que no había muerte. Entonces, no estoy comprendiendo realmente la idea que se han comprado de decir que están dormidos y bla, bla. Yo creo más bien a lo que se refiere de estar dormidos, quiero comprender y como la forma en que yo lo veo y lo estoy viendo psíquicamente es en el estado letargo en el que vive la persona, dormido, que no despierta de un mundo zombie
que no quiere despertar a un mundo más allá, entendiendo que nunca dejas de existir y dentro de eso entra una conciencia, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pachanguéatela completamente, haz lo que quieras, o sea, es prácticamente sé un devorador del mundo y a ti qué te importa. Total, cuando te mueras, pues ya ni vas a saber qué onda, ¿no? Entonces yo digo, no, sí vas a saber qué onda. Claro que vas a saber. ¿Por qué? Porque no dejas de existir. Ajá. Porque si tú te compras una idea, o sea, está bien. Al final de cuentas, el universo, la energía se va a encargar de destruir esa idea y meterte e introducirte a una verdad. Entonces, por mucho que queramos así como que engañarnos a nosotros mismos con ideas, con historias, creo que dentro de esas ideas y esas historias necesitamos un poco analizar la controversia. Entonces vamos a entrar en una verdadera realidad porque estamos generando un criterio. Estas personas que van y te ayudan, cuando ves a estas personas, hay momentos que si ves al ser querido y que estos seres queridos o tienen odio o no quieren realmente expresar sus emociones, cualquier persona que va buscando la ayuda tuya para esa comunicación de su ser querido, quiere obtener una respuesta preciosa y la mejor respuesta. ¿Cómo haces tú, Gema, en ese caso? Mira, lo voy a ver desde un mundo más expansivo y en el universo siempre hay abundancia y nunca te quedas sin nada. Entonces, prácticamente vamos a poner un ejemplo. Si en este momento esa persona necesita, requiere de un mensaje y no está eh, en esa disponibilidad porque hay muchos factores que pueden estar en contra, es decir, como decir, no, no se puede dar esa comunicación tan directa, bueno, vienen intermediarios, quiere decir los maestros, guías que hacen el acompañamiento del alma. Entonces ellos dicen, mira, en este momento esta alma no puede entrar en una comunicación, no puede dar un mensaje, porque causa motivo, porque está, y te lo digo así, está en el momento de reflexión. Entonces no puede ser interrumpido porque también entran como en un retiro, déjame decirte. Pero esta alma tenía el deseo de que entregara o se entregara este mensaje. Entonces siempre está muy vinculado a una realidad. Y la realidad es que estos mensajes siempre son muy amorosos y muy sanadores, totalmente. Esas son las causas que yo te puedo decir en un momento dado que el diálogo no puede ser directo porque el alma también entra en una introspección, en un análisis de, pues, observar muchas cosas, definitivamente para poder empezar el proceso de comprensión, de entendimiento. Incluso puede ser que a lo mejor el alma, el espíritu todavía no esté reaccionando a la realidad. Ajá. ¿Por qué? Porque la densidad es otra, ahí hay ligereza. Entonces, al haber tanta ligereza, posiblemente ese espíritu está pensando que está dormido y que todavía no ha muerto, sino simplemente está soñando. Entonces no puedes despertar hasta que sus mismos acompañantes empiezan en ese proceso, poco a poco, a hacer el entendimiento para que no entre en un trauma, en un shock el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Ellos hacen esa parte de vinculación de acuerdo a lo que ese espíritu pues quedó con deseos de comunicar, incluso de despedirse. Okay. Cuando fueron a decirle los familiares de Lázaro a Jesús que por favor lo volviera, le diera vida, él dijo, no está muerto, descansa, duerme, está dormido. ¿Es este traspaso al que tú te refieres? Sí, totalmente, totalmente. Entonces también se da este tipo de escenarios porque obviamente debemos entender en el otro nivel de conciencia, es decir, la otra contraparte a la cara de esta moneda, ahí todo es más sutil, es más amoroso, entonces lleva su proceso, lleva su tiempo,
no es el proceso de entendimiento tan en seco como se siente aquí. ¿Por qué se siente tan en seco? Porque la densidad, la densidad es más fuerte. Entonces, las enseñanzas son más densas, allá son más ligeras, son más amorosas, son más sutiles, son niveles vibracionales mucho más altos que para poder entrar en una conexión, pues tenemos que tener buena vibración, definitivamente. Porque si no, estamos diciendo que son mundos sutiles y te pueden engañar. Ajá. Entonces, si tú no manejas tu emoción, obviamente tú no tienes una muy buena conexión. Yo una vez comenté a alguien y dije, te voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte y yo espero que lo entiendas. Yo dije, ¿cómo te consideras tú? Y dijo ella, un ser de luz. Y dije, bueno, pues aquí va la enseñanza más fuerte. Un ser de luz no se enoja, a menos que no sea un ser de luz. Entonces ella bloqueó y me dijo, entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Ahí está la habilidad del ser de luz. La habilidad que tú tengas para desbloquear esto, para moverlo, para hacerte valer, para lo que tú quieras con amor. Entonces, si tú sabes cómo manejarlo de acuerdo a todos tus talentos, conocimientos y herramientas que tienes de la forma más amorosa, todo se acomoda. Entonces, tú te conviertes en ese ser de luz cuando mueve los mundos sin moverlos. Ajá, porque los estás moviendo desde ti y no desde nadie. Entonces, si tú quieres empezar a tener esa vibración, debes entender que para todo hay una solución. Es más fácil tomar el enojo que tomar el amor. Entonces, de ahí es donde empiezas a hacer una gran conversión. Cuando tú dices, a ver, te aprendo, te escucho, lo digiero, pero ahora necesito que tú me escuches. Ajá. Y aquí está esta parte. Ajá. Entonces entramos en un diálogo donde nos permitimos entrar en una negociación y que esta negociación nos enseña y nos muestra algo que nos puede liberar, algo que nos está uniendo con mucho enojo y ahora nos está liberando con mucho amor. ¿Por qué? Porque entra el entendimiento. Pero si entramos con un tema de agresión, somos agresivos y creemos que de esa manera podemos ganar un terreno, podemos ganar algo, estamos equivocados. Lo único que estás ganando es apagar tu luz. Claro. Emma, ¿por qué la gente discrimina a otros diciéndoles, ah, él es oscuro, él es de la luz, oh, tiene que ser un ser bien malvado de la oscuridad? Cómo ellos pueden tener la capacidad de juzgar a otros sin que ellos se miren su espejo propio? Mira, te voy a contestar esa pregunta y nosotros sacamos conclusiones a través de un juicio y ese juicio puede ser generado la mayor parte por algún dolor, algún miedo o algún enojo. Es una situación traumática que se ha vivido, puede ser en esta vida o en otros lugares, tiempos, espacios. Entonces yo le digo, mira, un ser de luz, ¿qué es lo que hace? Integra, no desintegra. Entonces, cuando tú desintegras algo, no estás siendo ese ser de luz. Y obviamente no somos quien para, yo no me compro la idea de que un Dios te enjuicia y nada de eso, no. Yo creo que más bien esa fuente divina de ese Dios que es representado de diversas maneras de acuerdo al nivel de conciencia de cada quien. O sea, es decir, la información llega como tiene que llegar de acuerdo a tu conciencia, se va presentando para ayudarte en ese encaminamiento para un despertar. Entonces, puede ser que lo tengas representado de una forma, es bien, es válido, porque ese es tu forma de ver la vida y esa es la forma en que tú lo vas a ir aceptando poco a poco, gradualmente. Al final de cuentas, tienes mucho tiempo, recordando no hay tiempo-espacio, tienes mucho tiempo, tienes muchas vidas, tienes todo de forma infinita para llegar en un momento dado a un entendimiento más extenso, más completo, ¿ok? Entonces, yo digo, vamos a suponer un ejemplo y lo digo de acuerdo pues, a lo que tú estás diciendo. Nosotros somos estrellas caídas, ¿no? Porque literal venimos de mundos más elevados. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos caímos? ¿Por qué nos caímos? Porque al final de cuentas, ¿por qué decidimos entrar
en mundos densos para conocer que, para poder empezar a tener un equilibrio mejor realmente y un reconocimiento mejor de quiénes somos, no un reconocimiento en un momento dado de los que están a un lado mío, ni un equilibrio mejor de lo que está en mi entorno, es interno, porque por eso estamos en esa veloz hambre todos. Y esa hambre se va mitigando conforme vamos comprendiendo en dónde es donde tenemos que poner el equilibrio, en dónde es donde tenemos que poner realmente esos buenos cimientos. Y a veces creemos que el juzgar a alguien, estamos siendo bien, y yo digo, y voy a decirlo muy fuerte, está siendo un Dios que quizás ni Dios lo hace. Y uno que ve psíquicamente, porque estás usurpando un lugar que no te corresponde, un nombramiento que ni siquiera nadie te ha dado, pero que tú estás cogiendo con todo tu ego para tener, perdón, el juicio de poner una etiqueta a alguien y decir que no vale, que no es válido. Cuando en realidad una persona que tiene su luz propia entiende que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su ritmo y cada quien va a despertar a su nivel de conciencia. Y que es verdad, estamos en una jungla, pero no vas a pasar por en medio de la jungla gritando, ¿verdad? Entonces, una persona que realmente tiene su luz propia va a caminar y a donde va en su camino va a ayudar a los demás a dejar, a impregnar, pero no cambiando, no diciendo ninguna palabra, es simplemente con tu presencia vas ayudando a los demás tal vez a compartir un poco de tu conocimiento, porque tampoco es tu realidad, es tan solo un poco. Es más, yo ni te puedo decir que tengo el conocimiento real de todo, ¿no? Es un poco, tal vez puede ser un poco más que, pero solo es un poco. No deja de ser ese poco. Entonces, al final de cuentas, siempre hay alguien más arriba. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender el proceso que llevamos, nos convertimos en esos maestros, porque al final de cuentas, el gran maestro no quiere corregir a nadie, se corrige a sí mismo se corrige. Ajá. El ser de luz no quiere impactar a nadie, sino se quiere impactar a sí mismo con su propia luz. Explico. Porque entre más personas atraigas a tu vida, más tienes la oportunidad de sanar. ¿Qué es esto? Estoy siendo más empática contigo. Estoy siendo más amorosa. Quizá en otro momento no lo fui. Y hoy la vida me está uniendo a ti para poder hacerlo, tener una mejor comunicación, un mejor entendimiento, que esta historia termine de forma diferente. Pero si yo sigo levantando guerras, creyéndome lo que no soy, cuando a mí nadie me ha dicho, estamos entrando en esa parte en la que lejos de encender nuestra luz interna, la estamos apagando. Ay, estamos apagando nuestra luz interna. Qué poderoso eso que acabas de decir, porque usualmente estamos tan listos para tirar al frente y mirar al vecino, al hermano, al familiar, al amigo y verle los errores, pero es tan difícil mirar hacia adentro. ¿Cómo hace la gente para entender este proceso al cual se le ha puesto nombre de estar despierto? Hoy en día es muy fácil que la gente diga, ah, pero es que ese no ha despertado, o ese ya está despierto, o es que yo estoy en la quinta dimensión y tú estás en la 3D. O sea, por favor, explica Mira, eso. como somos energía, podemos estar en la quinta, en la primera, en la segunda y en donde quieras, porque la energía tiene facilidad. Así que el estado lo podemos cambiar en un segundo. Esto es como podemos estar en un pasado, en un presente o en un futuro. Simplemente es con activar un pensamiento, sentimiento y ya te encuentras en un pasado o te encuentras en un futuro. Entonces somos energía. Eso de que permanecemos es algo muy, muy egoísta de decirlo
de descifrarlo y de sostenerlo, porque no es verdad. Lo mismo como dice, la vida tiene sus altos y sus bajos y aplican las leyes, lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro, entonces aguas, porque no sea que se te vaya a ir y de repente te vas muy al frente y de repente te chocas con algo y vas hacia atrás. Entonces, realmente el juego no lo tenemos ganado hasta que aprendamos a entender realmente de una forma más amorosa que no importa dónde estés, lo que importa es lo que tú estás haciendo contigo mismo y lo que tú estás sembrando en un momento dado a tu paso. Eso es lo más importante y eso es lo que te va a permitir estar en las dimensiones que tú quieras. Pero lo más importante, porque eso es como mucho verbo, ¿sabes? Para mí, es mucho verbo. Yo puedo ver a una persona que puede estar en un segundo porque canaliza en una dimensión muy elevada, pero también puedo ver cómo se baja y se hunde en mundos infernales, porque el pensamiento que puede llegar a tocar puede ser muy bajo. Ajá. Y entonces, pues de repente la vibración tan bonita la cambiaste y la apagaste. Y entonces vives en una intermitencia. Entonces, eso no es real. Nadie tenemos una casa comprada en la cuarta D ni nada. Simplemente creo que la misma vida nos dice, importa minuto a minuto, segundo a segundo lo que hagamos. Y eso es ser el estado de conciencia realmente de un ser de luz, entender que estás consciente minuto a minuto y segundo a segundo realmente de lo que tú eres, de lo que tú quieres ser y de lo que quieres seguir siendo, porque, pues podemos cambiar en un segundo, ¿no? Por eso vienen las pruebas y te dicen, a ver, vamos a ver si es cierto. Si es cierto que tú puedes estar y permanecer aquí, por eso yo te decía, un ser de luz no se enoja. Y entonces la mayoría, en cuanto ponen y dicen, no, yo tengo que poner mis límites, porque así me dejo, y agarra el miedo. Entonces tú ya cambiaste todos tus años de meditación y todo lo que has hecho, en un segundo cambió el juego. Entonces, no considero que vivamos de forma permanente, en una quinta, en una tercera, y esto no es así. Yo creo que lo que importa es lo que estamos haciendo en cada instante de nuestra vida para mantenernos, porque no es llegar. Llegar, muchas personas pueden llegar. Lo importante es mantenerte, que ahí es donde está lo interesante. Emma, ¿cuántas veces yo creo que la gente quisiera saber el ser Gema, la conciencia, el espíritu que es ella? ¿Cuántas veces al día te tropiezas con seres? Ay, Gema, me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. ¿Con cuántas veces? Muchas veces, y aprendí a decir, no, eh, por favor, retírate. ¿Por qué? No soy salvadora ni del mundo ni de nadie. Entonces, definitivamente, una cosa es que pueda compartir, que pueda dar, pero también hay momentos en los que no comparto, no doy, simplemente porque tenemos que entender que todo se maneja bajo un equilibrio y que a veces el compartir cosas o situaciones podemos hacer que se rompa ese equilibrio. A veces hay seres en los que definitivamente no puedes ayudar y los encuentras por donde quiera. Estamos rodeados, a decirlo muy fuerte, tanto de seres que están atrapados como seres maestros, de seres de todo tipo. Ajá. Imagínate, yo digo, nosotros somos ese ser humano que acciona, pero ¿qué accionas y por qué accionas? Porque obra una fuerza en mí. Ok, está bien, y es cierto, hay una fuerza, pero lo importante no es que seas ser humano, lo importante no es que acciones, lo importante es lo que ejerce dentro de ti esa fuerza. Ajá, porque esa fuerza es en dos términos, positivo y negativo. Y cuando tú accionas en positivo, te llenas completamente de seres de luz de conciencia, pero cuando accionas en negativo, estás tocando el lado contrario. Entonces, imagínate lo que te estoy diciendo de una persona. Ajá, la intermitencia cuando no sabes o no quieres saber más bien, porque eso sería, no es que no sepas, más bien no quieres saber la capacidad que tienes
tú para arreglar las cosas de una forma en conciencia y en amor. Entonces, imagínate todos los seres que te acompañan, tanto positivo como negativo. Por eso yo decía, un ser de luz no se enoja. Lo que piensa el ser de luz es primero en lo que va a decir y que eso que va a decir no repercuta más allá y no es en este instante, sino estamos hablando de una forma muy expansiva. ¿Por qué esta diferencia entre estos espíritus que te observan y estos espíritus que quieren entrar? ¿Pueden entrar a tu espíritu? ¿Pueden entrar a tu cuerpo? Perdón. Sí, hay una diferencia. Hay espíritus que obviamente creo que cuando no estás como muy consciente de esos mundos, pues causa miedo, porque como niños queremos vivir bajo la sábana, tapados, sin querer ver lo que está fuera de la sábana. Entonces, cuando nosotros vamos abriendo, pues obvio, da miedo y aunque no veas, lo sentimos porque somos energía, podemos sentir esa parte de que están observándonos y empezamos a entrar en ese mundo como ya de despertar, entendiendo que hay otros mundos. Y estos seres que a veces se llegan a acercar es porque necesitan una ayuda, necesitan de tu ayuda. Te vieron como esa posibilidad de poder ayudar y no es que te estén pidiendo que vayas y hables con alguien, no, muchas veces es simplemente porque a lo mejor estás haciendo algo que a ellos les puede ayudar, ¿sí? Entonces viene esa parte de acercamiento. Vamos, cuando hay entidades que son espíritus, pero se están transformando porque ya llevan mucho tiempo aquí y no se quieren ir y no quieren desapegarse, entonces, ¿qué pasa? Sí necesitan de tu energía y a veces no solamente se adhieren, sino que también se introducen. Ujú. Con la finalidad, obviamente, de absorber tu energía. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la persona está demasiado abierta. Yo no estoy diciendo que tenemos que vivir con miedo. Vamos, estás abierto porque simple y sencillamente no estás identificando realmente quién eres. Entonces, a lo mejor con un miedo abriste. Y entonces estás tan abierto que te dolió la cabeza y haz de cuenta, literal, como si te hubieran partido en dos y estos seres aprovechan. Por eso yo dije, y digo siempre, el que se enoja pierde el juego. Y lo pierde en muchos niveles, no solamente con los seres que nos observan, podemos hablar de la mayoría de experiencias que las personas viven con situaciones paranormales, tiene mucho que ver con una falta de equilibrio, porque se rompió el equilibrio y se rompe desde lo que tú permites que entre a ti. Entonces decía algo por ahí, me acuerdo que alguien decía, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y es más impuro lo que sale del hombre que lo que entra. Entonces hay cosas que son reales, que esas no podemos, yo no estoy hablando de la historia, porque no estamos hablando de eso, pero hay cosas que son reales y que tenemos que tomar muy en cuenta, que tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros dejamos escapar? Porque lo que tú dejes escapar, lejos de que va a regresar a ti, también está dividiéndote, te está partiendo. Entonces, si estás pasando por una situación emocional en la que sientes que el alma se te está yendo, el corazón se te partió literal, y esas son tus palabras, son tus expresiones, son tus emociones, estás abierto. Entonces, ese es el verdadero miedo que estás viviendo porque estás desprotegido. La sensación y vibraciones de desprotección. Entonces, obvio, estás abierto. Tu inconsciente maestro te está diciendo, estás desprotegido y entonces te sientes desprotegido y lo dices y aún, aunque lo dices, aunque lo sientes, aunque lo expresas, no le estás tomando la verdadera importancia que tiene. Entonces, obvio, estas entidades aprovechan y te sientes más cansado, más agotado, toda la depresión y empiezan a venir una serie de acontecimientos que obviamente te van a sumergir en mundos en los que te va a ser muy difícil despertar literal o levantarte para que lo tomen de un lado, ¿no? Consciente, despertar y de una forma inconsciente, pues levantarte de esa situación. ¿Cómo se protege un ser humano de estas brujerías o hechizos, especialmente ahora que hay todo este embolate de energías en este momento?
Ok, ¿cómo se protege? Bueno, todos tenemos, obviamente ya sabemos, un campo electromagnético que nos envuelve. Cuando nosotros vamos encendiendo nuestra luz, se va reforzando y obviamente tenemos un libre albedrío que es respetado. También la otra persona tiene un libre albedrío que también es respetado. Entonces, ¿dónde se rompe mi libre albedrío? Cuando yo lo estoy permitiendo, cuando yo estoy haciendo todo lo posible porque ese libre albedrío se rompa, entonces entra el otro libre albedrío que es el que está manipulando porque simple y sencillamente yo no estoy entendiendo lo que soy. Tampoco me estoy sujetando de cuestiones positivas, ni tampoco mis acciones. Entonces, obviamente se rompe el desequilibrio y entonces aquí ya entra esa parte de manipulación energética, que, bueno, brujerías. Yo como te podría decir que sería lo ideal para protegerse, es reforzar tu mente, tu ser, obviamente todo lo que tú eres, tu construcción y tener mucha conciencia de quién eres y obviamente qué es lo que tú vas a reforzar constantemente. Y lo que vas a reforzar no es porque tengas un miedo reflejado, sino más bien es porque te crea satisfacción. Te crea satisfacción entender que lo que yo estoy haciendo a nadie le afecta. El que yo sea tampoco le afecta a nadie. Y no estoy hablando del término de que quiero quedar bien con alguien. No, simplemente voy a poner un ejemplo. Gema, ¿qué hace? Lo que yo estoy diciendo no afecta a nadie. Quien quiera escucharlo, adelante. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien viene y invade, aborda, es porque no sabe respetar un libre albedrío, no sabe escuchar. Yo sé escuchar y yo puedo escuchar muchas versiones y a lo mejor igual puede que no esté de acuerdo, pero yo siempre pienso y digo, si escuchaste algo, es porque ese algo que no estás entendiendo tiene una elevación más grande. Entonces tienes que empezar a entrar en una comprensión para que puedas entenderlo, porque tal vez yo puede ser que esté bloqueada ante esa información. Entonces empiezo a entrar en mi diálogo interno. Entonces, ahí empiezo a entender tu libre albedrío, mi libre albedrío y viene el equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando no respetamos el libre albedrío? Pues obviamente pasa de todo. Lo que hablamos hace ratito, el desequilibrio energético que viene en la manipulación, no solo de estos seres, podemos hablar de otros seres que también, pues de otro planeta, las abducciones y muchas cuestiones de esto. ¿Y por qué son? Obviamente porque tu libre albedrío está quebrantado. Ajá, porque tu mundo interno no está en un equilibrio, porque tú pactaste de una forma consciente o inconsciente todo lo que te está pasando. Cuando decidiste romper tu libre albedrío y cuando intentas, fíjate, intentas romper el libre albedrío de alguien más. Gemma, ¿dónde te busca la gente para esa ayuda que todos necesitamos de una u otra forma? Mira, a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Kema Aguirre Angelus. ¿Qué otro número? ¿Tienes algún número? ¿Tienes algo más? Sí, tengo el número de WhatsApp que es 55 16 78 56 00. Aquí abajo está el número de Gema para que la contacten. Fuera de esos temas tan interesantes y toda tu canalización y todo tu estudio y regalo que te ha dado la vida, puedes decirle a la gente la pregunta del millón, ¿tenemos que creer en Dios? Porque mucha gente ha olvidado, Gema, a Dios. La gente se ha olvidado por por la tecnología, por la vida robótica, por lo que ha pasado desafortunadamente con una religión. ¿Qué tú le dirías a la gente acerca de esta creencia de que en verdad existe este creador, este Dios? ¿Cómo le dirías a ellos? Yo lo que diría es, ¿existe? Sí, sí existe, tendríamos que creer, sí. Cuando yo era niña, quiero compartirte esto rápidamente, es que alguien por ahí, un adulto dijo, yo no creo en Dios, yo no creo en eso, si hubiera un Dios y cuestionó muchas cosas. Y como yo platicaba por ahí
pues ya con él, yo volteé y dije, wow, yo no quisiera estar tan ciego como tú porque va a ser muy doloroso y es muy doloroso como tú estás. Sentí mucha compasión y dije, y mucho agradecimiento por ser yo, claro, y dije, gracias Dios porque me tomas de la mano. Yo tenía como 3, 4 años. Gracias y mi situación fue muy extraña, mi crecimiento y mis condiciones también, déjame decirte, no quiero hablar de eso. Hoy, en este año, tú sabes lo que sucedió también conmigo. Y algún día tal vez las personas lo van a entender, pero creo que cuando tú abrazas tu historia, cuando tú no le intentas quitar absolutamente nada, sabes que Dios está dirigiendo tu vida y sabes que hay planes más divinos que los que tú puedes tener en un mundo tan denso y que estos planes divinos te pueden favorecer. Y recuerdo mucho que sentí mucho agradecimiento por ser quien era. Y lo primero que dije, aparte de decir gracias, fue que valoré el poder tener una gran compañía que hasta hoy en día, gracias a Dios, me ha llenado de muchas bendiciones en el camino. He podido ser útil a mis hijos porque he sido una madre que no intenta detenerlos, sino intenta echarlos a volar. He sido una amiga que no intentó detener a ninguna amistad, por el contrario, me he llenado de más amigas, de más amistades. He hecho más todo en abundancia. Creo que aquella parte que hubo demasiado en carencia, estoy contenta, agradecida con mis padres, con mi familia, con todo lo que Dios me ha permitido reconstruir en mi vida. Y no porque yo haya tomado un curso en donde pudiera reconstruir mis raíces ancestrales, no, las reconstruí porque me fueron guiando, porque el primer consejo que yo recibí fue uno de los tantos aprendizajes de la vida, es la humildad, y la humildad de aprender a recibir la ayuda como tiene que ser y de donde tiene que ser, no de donde uno quiera, ni como uno quiera, que ahí es donde se producen muchos conflictos porque queremos el mundo a fuerzas, como lo queremos concebir y como lo queremos ver, porque es así, porque decimos somos independientes, pero no es cierto, dependemos tanto a las ideas de los demás, a las estructuras de los demás, donde construimos familias felices, donde mamá, papá, hermanos, tíos y todos tienen que estar. Y cuando no está alguno de estos, bueno, empezamos a entrar en diversos dolores. Y pues yo podría decirte que pues creo que he unido esas piezas, Moni, y me ha ayudado mucho, me han sido muy funcionales. Y lo que yo puedo decir de consejo es abraza tu vida, abrázala, hónrala, y cuando no encuentres una explicación, la vida y el tiempo te lo va a dar más adelante cuando sigas caminando sin cuestionar, y entonces entrarás en ese entendimiento que todo tiene un sentido, una razón de ser. Gema, que vuelve antes. Hoy vino porque sabe que tenía que decir todo esto para que usted desde allí de su hogar la escuchara muchas verdades de las cuales a veces desconocemos y pensamos que estamos solos y creemos que no nos toca avanzar en este mundo, pero volverá antes. Y estamos tan complacidos de que hayas estado aquí en el canal de Nicky Monique y que nos muestres a ese amigo que tiene ahí abrazándolo antes de que se nos vaya. Ay, qué hermoso. Ay, Es la, ay, es la bebé. Es sí, la bebé de la casa. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Daisy, pero todo el mundo le decimos mugres. Pero un día te voy a mandar un video Ay, y ella gesticula como si estuviera hablando, no ladra. Cuando quiere algo, gesticula y está así y te lleva. Para que veas, y además cuando vienen, por ejemplo, a consulta, y lo primero que hace ella es acercarse a mis pacientes en el bolso y les hace así con la pata, se sienta y empieza a decirles con el hocico así, y entonces se asombran y me dicen, ay, qué bonita. Le dije, no, lo que no sabes es que te está pidiendo de comer. gracias, Emma. Te mando el Gracias, súper, es que pinta. gracias, abrazos, bendiciones y me encanta estar contigo. Bendiciones.